cardiopatía isquémica y el electrocardiograma. Bien, bueno, pues como sabéis, el electrocardiograma, junto con la clínica, pues es una de las principales herramientas en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Solamente se necesita pues una historia clínica y un electro. Ya veis, tanto para el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el diagnóstico de un infarto antiguo o de una isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, todos los eventos agudos y los crónicos, pues se muestran cambios en el segmento ST y la onda T. Hay unas diferencias entre lo que son la isquemia, la lesión y la necrosis. Entonces, estos conceptos, que son ya muy tradicionales, dependen del tiempo de reducción del aporte de oxígeno. Cuando el aporte de oxígeno al miocardio es menor de 20 minutos, pues este daño es reversible y se denomina isquemia. Y en el electro se muestra principalmente como alteraciones de la onda T. Lo siguiente, que sería la lesión, es cuando el tiempo de este déficit de oxígeno persiste y es mayor de 20 minutos. El daño también es aún reversible y la principal alteración son los cambios en el segmento ST. Y finalmente tenemos el concepto de necrosis, donde persiste el déficit de oxígeno. Ya es irreversible y aparecen unas ondas Q patológicas. De acuerdo, entonces vamos a ir ahora repasando pues distintos ejemplos de estos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos el de la isquemia subendocárdica. En la isquemia lo que aparecen son alteraciones en la onda T. Y en este caso, que es subendocárdica, hablamos de unas ondas T que son picudas aquí y AVF. Mirad, realmente esta es la primera fase, la fase más precoz del infarto agudo de miocardio. Entonces, normalmente no la captamos porque cuando una persona empieza con un infarto, entre que avisa a los servicios sanitarios y llegan, esta alteración pues ya no se capta, sino que ya lo que se capta es la elevación del segmento en este caso. Entonces aquí os llamaría más la atención lo que es la elevación del segmento ST que la onda T, pero bueno, en principio decir que esta onda T picuda es la fase inicial del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Y esto es por qué? Pues porque, aunque por definición digamos que infarto va a ser transmural, pues la primera región que sufre la isquemia es el subendocardio y de aquí las ondas T picudas. Bien. Esta imagen que tenemos aquí, cuando a todos les llega una consulta pues de médico de atención primaria, médico de empresa, pues ya vemos que no es normal, porque estas ondas T profundas, simétricas en toda la cara anterior, lo que están en una persona que puede que incluso tenga una clínica, que esté contando una clínica de unos meses de evolución, de una angina típica, pues sin infarto, esta es la que se denomina la isquemia subepicárdica anterior. Y esto es lo que antiguamente o ahora también se llamaba síndrome de amenaza de la DA. Es decir, este señor muy probablemente tenga la arteria descendente anterior con una lesión proximal muy severa y a punto de cerrarse y ya de dar lugar a un infarto. ¿De acuerdo? Bien, isquemia. Seguimos. Lesión. La imagen de lesión se observa en el segmento ST. En este caso es un señor que está haciendo una prueba de esfuerzo y que al llegar a un estadio 2, vamos a poner, cuando va a 100 pulsaciones, comienza con dolor en el pecho y comienza a descender el segmento ST. Este paciente, durante los episodios anginosos, pues presenta una lesión endocárdica latente anterolateral baja con un descenso del ST de V4 o V6. En este caso, podría ser haciendo la prueba de esfuerzo, entonces esta sería una prueba positiva, nosotros pararíamos la prueba y se normalizarían las alteraciones, o bien daríamos nitroendovenosis, se normalizarían las alteraciones. Este concepto de este descenso del ST que está asociado con la lesión miocárdica, que es de origen
lo que se llama que tiene que ser un descenso del ST dinámico. Es decir, que por ejemplo, un paciente que tenga una hipertrofia ventricular izquierda con alteraciones en la repolarización consistentes en descenso del segmento ST y onda T negativa, pues cuando tiene dolor es muy difícil de saber si ese descenso del ST está enmascarando está enmascarándola. Sin embargo, si nosotros vemos un paciente que tiene dolor, desciende el ST, le ponemos nitro sublingual, nitro endovenosa, o se para y se normalizan las alteraciones, pues eso es lo que yo llamo el descenso S dinámico del segmento ST, que eso sí que es característico y típico y un diagnóstico de isquemia. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con el concepto de ahora lesión, pues lo que hemos dicho antes. Ahora hablamos de lesión subepicárdica. Se ve un segmento ST en cara inferior, en el seno de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un infarto que es ínfero-posterior. Inferior y posterior, que ya hablaremos del posterior, que se observa en V2 y V3 por descenso del segmento ST, porque la cara posterior se refleja no por ascenso, sino por descenso. Bien. A continuación, en este caso, pues que tenemos vamos a ir viendo distintos casos, hay casos aquí pues bonitos, entonces los vamos a ir viendo. En este caso tenemos las derivaciones precordiales, tenemos V2, V3, entonces vemos aquí un ascenso en el segmento V2, V3, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, ¿esto qué sería? Pues esto es una lesión subepicárdica, un infarto anteroseptal, ¿vale? Que se manifiesta por una corriente de lesión subepicárdica o de V2, V3. Bien, y aquí tenemos ya lo que hemos dicho, cuando pasa un tiempo en el que el aporte de oxígeno está durante 2 horas reducido, pues ya hay un infarto fetén, aparición de las ondas Q, como podría ser en este caso, que vemos que en V2, V3, V4 hay unas ondas Q que indican que este ha sido un infarto anterior antiguo, septal y anterior antiguo. Bien, como sabéis, y esto se pone en todos los libros, no toda la onda Q que veamos en un electro es patológica, sino que para ser patológica tiene que tener una serie de características. Estas características, pues ¿cómo son? Pues una duración de 0,04 segundos o más, excepto en AVR, con una profundidad superior a 2 milímetros o una relación QR mayor del 25%. Luego en 3 suele haber en condiciones normales y en dicha derivación, pues 6 milímetros suele ser, ¿vale? Es decir, que si nosotros vemos una Q en 3, aislada, no suele ser patológica. Y si es una Q que es ancha, que está acompañada de otra Q en 2 y AVF, pues esa sí que es patológica. Luego, sabéis que en V1 y V2 no tiene que haber Q, puesto que lo que tiene que haber es una pequeña R seguida de una onda S. ¿Vale? Que cuando hay Q en V1, V2, pues suele ser una Q patológica. Y luego acordaros que hay una pequeña Q, una mini Q, que corresponde a la despolarización del septo interventricular en V5 y V6. Bien. Bien. Sabemos que dependiendo de las derivaciones donde veamos estas ondas Q o donde en un momento agudo veamos la elevación del segmento ST, pues podemos localizar el infarto. Entonces, si por ejemplo tenemos en la derivación V1, V2, V3, pues la región afectada es lo que se llama anteroseptal, la lesión coronaria es la descendente anterior. Si, por ejemplo, vemos en las derivaciones V3, V4, la región afectada suele ser anterior, la lesión coronaria
anterior, si por ejemplo viéramos en V5, V6, es lo que se denomina la zona lateral baja, puede estar bien la circunfleja afectada, la coronaria derecha, si es en 1 y en AVL, en lo que llamamos la zona lateral alta, que puede ser la diagonal o la circunfleja, ¿de acuerdo? Y finalmente, si es en 2, 3 y AVF, pues es la típica afectación de la coronaria derecha o también puede ser de la circunfleja. Entonces, como estamos haciendo ya un curso, como digo yo, un poquito más avanzado de lo normal, un poquito más extraordinario, pues vamos a explicar un poquito esto con más detenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, yo he hecho estas diapositivas, estaban descritas desde hace mucho tiempo. Estas diapositivas están ya en un libro de un cardiólogo que se ha dedicado mucho tiempo, muchos años de su vida a la electrocardiografía, que es Valles de Luna. Y esta diapositiva, pues, bueno, una cosa similar está ya publicada en su libro. Lo que pasa es que yo, bueno, pues la he hecho un poco más, pues más bonita, digamos, para que se pueda entender mejor. Entonces, imaginaros que nos llega un paciente a la urgencia, donde una elevación del segmento ST en 2, 3 y AVF. Bueno, pues esto es un caso que hay incluso en los ejercicios. Podemos hacer dos cosas. Mirar, podemos ver dos cosas. Que la elevación en 3 sea mayor que en 2, como en este caso. La elevación en 3 sea mayor que en 2. Y en este caso lo que estará afectado es la coronaria derecha. O bien que la elevación en 2 sea mayor que en 3. Y en este caso afectado es la circunfleja. Fijaros qué dato más tonto, ¿por qué dato más tonto? Empezamos. Luego, datos que se asocian con afectación de circunfleja. Que en 2 sea mayor que en 3. Que en 1 y en AVL haya elevación del ST. Y que de V1 a V3 hay una imagen en espejo. En ocasiones también hay elevación de V5 a V6 porque también es cara lateral. ¿De acuerdo? Pues con estos datos vamos a favor más de oclusión de la circunfleja proximal. ¿Qué tenemos aquí? Elevación en 3 mayor que en 2. Y luego, ¿cómo sabemos a qué nivel de la coronaria derecha está la afectación? Pues muy fácil. Hacemos siempre en todo infarto inferior, sabéis que tenemos que hacer las derivaciones derechas. Bueno, pues si nosotros vemos y vemos que la elevación del ST está en V4R y hay con una T positiva, pues esto va más a favor que esa obstrucción de la coronaria derecha es proximal a la oclusión de la coronaria, o sea, a la salida de la rama que irriga el ventrículo derecho. Es decir, cuando también está afectado el ventrículo derecho, la oclusión estará en el ostium de la coronaria derecha, es decir, antes de que haya salido la rama que irriga el ventrículo derecho. Pero si nosotros tenemos no afectación del ventrículo derecho, pues la oclusión de la coronaria derecha está después de haber salido las ramas que dan al ventrículo derecho. Bien, como contado así, seguro que se os ha hecho un poco difícil. Bueno, lo volvéis a oír, pero ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Mirad, este ejemplo es un paciente, aquí está el electro de 12 derivaciones y aquí hay un ascenso en 2, 3 y AVF. Si empezamos por esa regla que decimos, es mayor que en 2, lo cual decir que hay una afectación de la coronaria derecha. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos las derechas. Hemos hecho V4R, V5 y en R no está elevado el ST. Con lo cual sería una coronaria derecha a nivel medio porque ya salió la rama de la que da al ventrículo derecho. ¿Veis? No es tan difícil. Esto ya lo estamos haciendo en este curso
El curso es un poco más avanzado, no es un curso básico, es un poquitito más avanzado de electrocardiografía y estas cosas pues está bien saberlas. Que os digo yo que muchas veces uno se siente mal porque no sabe estas cosas, pero mirad, para daros un ejemplo, yo ese electro lo puse también una vez en una encuesta anónima y puse cuatro posibilidades. Puse qué arteria es la responsable de este infarto y puse coronaria derecha a nivel del ostium, coronaria derecha media, circunfleja proximal, o no sabría decir la coronaria derecha. Bueno, pues la coronaria derecha media, que es la que está afectada, pues el 50% de las personas lo adivinaron, mientras que el otro 50% no lo adivinaron. Con lo cual, mirad, caiga donde caiga, voy a estar dentro de la media. Adivinaron, coronaria derecha media. Vosotros, si os hubiera hecho esta pregunta después de esta sesión, la charla, pues seguramente que lo habéis adivinado, ¿vale? Entonces, estas cositas pues ya os vais quedando con ellas y así avanzáis un poco más en la electrocardiografía. Vale, esta tabla de la afectación en cara inferior es fácil, pero tenemos una que es más difícil, que es cuando hay un ascenso del segmento ST en las derivaciones precordiales como 1, AVL, derivaciones precordiales y AVL, que es lo que denomina la zona anterosectal. Bueno, entonces, en el otro lado había 3 casillas. Bueno, pues aquí hay 6. Pero estas 6 casillas no son tan difíciles. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, empezando por esta. Imaginemos que la elevación del ST es de V1 a V4, V5, incluido AVR, con un descenso especular en cara inferior. Bueno, V1 y V4 es una oclusión de la DA, pero muy proximal proximal a la diagonal, a la septal, porque está afectado porque el septo se irriga por la septal. Entonces, y eso se refleja en la derivación V1. Entonces, como está elevado V1, pues también ha sido una DA proximal anterior a la septal. ¿De acuerdo? Es la zona anteroseptal extensa. De acuerdo. Esto va haciendo cada vez, digamos, hacia menos extensión, ¿vale? Si, por ejemplo, en la elevación no comprende V1, sino que va de V2 a V5 o V6, pues eso quiere decir que la oclusión también es diaproximal, pero ya salió la rama septal que irriga el septo, ¿vale? Es proximal a la diagonal, pero distal a la rama S1 que irriga el septo. ¿De acuerdo? Bueno, pues así va paso por paso, vais mirándolo y, por ejemplo, tenemos aquí una elevación solo y exclusiva en 1 y AVL. Bueno, pues esto que es muy típico, esto 1 y AVL, es una oclusión selectiva de una rama de la DA que es la diagonal 1 y es una zona alterada. Bien, a continuación os voy a poner un ejemplo, que es este. Un electro muy bonito. La elevación, ¿vale? Está en 1 y en AVL. ¿De acuerdo? Entonces, 1 y AVL. Con lo cual, en 1 en AVL, descenso en 2, 3 y AVF, mayor el descenso incluso en 3 que en 2. Es una oclusión selectiva de la D1, la diagonal, que es una rama de la descendente anterior, zona anterolateral limitada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa con la gran desconocida, que es la derivación? Ojo, cuando hay una elevación en AVR, y además hay una depresión extensa, en todas las derivaciones precordiales, en 1, en 2, incluso en 2, en 3, pues es la oclusión, digamos, más peligrosa que hay, que es la oclusión del tronco coronario izquierdo. O sea que muchas veces la oclusión del tronco coronario izquierdo, que es lo más peligroso que hay, no es tan representativo.
¿De acuerdo? Vale, y entonces aquí tenemos la oclusión del tronco coronario izquierdo, un ejemplo. Elevación en AVR y un descenso importante en todas las de otras derivaciones, ¿veis? Y esto además, este electro es muy llamativo porque además se acompaña de un trastorno de conducción intraventricular, de un bloqueo de división anterior de rama izquierda, entonces el QRS es un poquito ancho. ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos otro electro que no es tan llamativo. ¿Veis aquí? Un señor con una clínica compatible, con descenso en todas estas caras derivaciones precordiales, con ascenso en AVR, pues esto era un tronco también. Pues ojito a estos tipos de descensos y de ascenso en AVR. Bien, vamos a pasar ahora a una serie de casos bonitos. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que tiene 68 años, con factores de riesgo, y que acude a urgencias porque en las últimas 48 horas presenta un dolor torácico, opresivo, irradiado a mandíbula, cuando camina deprisa y, bueno, pues cuando está en urgencias tiene dolor. Entonces, aquí tenemos con dolor, fijémonos, le damos nitrosilengua y parece que se aparece el dolor. ¿De acuerdo? Pues esto es un caso típico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y ante esto, que es un diagnóstico total de síndrome coronario, hay que ingresar, se realiza una de las pocas horas. No hay que correr como la elevación del ST, de que cualquier minuto cuenta, pero sí a las pocas horas y se vio que tenía una lesión en la circunfleja proximal, a la que se le colocó un stent. De acuerdo. Tenemos otro casito. Tenemos el mismo señor, hipertenso y hipercolesterolémica, que la otra vez no fue urgencias, fue ahora, y tiene un dolor intenso de 2 horas de evolución. Entonces observamos un ascenso en todas las precordiales, en 1, AVL, con un descenso especular. Y bueno, nos va a decir pues que es un infarto en fase aguda o síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior, lateral alto, lateral alto, lateral bajo, y también de V2 a V6 en 1 y en AVL, como hemos dicho, y sin embargo no presenta cambios en la derivación V. Es decir, que aunque sea una lesión en la DA proximal, ya había salido la que irriga el septo. ¿De acuerdo? Después del nacimiento de la primera rama septal. Y lo que vemos aquí en cara inferior es la imagen en espejo. A continuación tenemos otro varón. Esta es muy bonito. Este estaba yo de guardia porque, mirad, era un señor de 50 años que comenzó con dolor torácico estando en su trabajo. Entonces avisó muy rápidamente al SUMA que estaban muy cerca y le realizaron un electro. Y este, que tiene así una calidad regular, pues este es el electro del SUMA. Entonces, a mí me llamaron del SUMA diciendo que iban a trasladar a un paciente y que era un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque veían descenso del segmento ST, pero que el señor estaba muy comprometido y se encontraba muy mal, y era para que la alerta se le fuera avisando, o si era la hora de comer o así las 3:30, más o menos, para que no se fueran la alerta, porque aunque le parecía sin elevación del ST, el señor estaba muy comprometido. Bueno, pues pasó poquito tiempo entre el trabajo y cuando llegó a urgencias al hospital, que esto es en el BOS de críticos, donde se realizó un electro y como veis aquí lo que más ya se observa es una elevación del segmento ST en V1, V2. Y lo que estábamos viendo antes como descenso y estas ondas T tan picudas, pues es lo que decimos de la fase precoz y muy inicial del síndrome
elevación del ST, que lo que aparecen son las ondas T picudas, sin haber todavía aparecido la corriente de lesión con este ascenso del segmento ST. Bueno, pues este señor se fue directamente a hemodinámica y sí que se observaron dos lesiones críticas en la DEA proximal y se les puso un stent farmacoactivo en la DEA proximal y luego tenía también otra lesión en el segmento medio. De acuerdo. Y este es el electro de ese mismo señor después de 48 horas. Veis que a pesar, bueno, a veces hemos dicho que en el síndrome coronario del ST cualquier minuto vale, hay que hacerlo más deprisa posible. El cateterismo, y aquí en este paciente pues se queda una onda Q, como aquí hay onda Q, aquí no progresa, con esa ya función de las ondas T negativas. Esto fue 48 horas después. De acuerdo. Y bueno, tenemos aquí otro caso. Están las derivaciones 1, 2, 3, frontales, AVR, AVL, AVF. Entonces lo que más destaca es que la elevación está en 2, 3 y AVF y también en V5, V6. De acuerdo, entonces este es un infarto inferior con una elevación del segmento ST en 3 mayor que en 2, coronaria derecha, pero también una elevación, aquí en V1, V2, lo hablaremos de la cara posterior, ¿vale? Y a la región lateral baja con ST elevado de V4 a V6. Bien, esto que pongo aquí, que pongo caso 5 y caso clínico 6. Y pongo curiosidad. Pues llamo yo esto de curiosidad, vemos que una corriente de lesión en 2 sucendocárdica, en 2, 3 y AVF. Y aquí también en 2, 3 y AVF. ¿Y cuál es la diferencia? Por lo que os estaba contando antes de la coronaria derecha y la circunfleja, que cuando hay una afectación de la coronaria derecha en 3 es más elevado que en 2, y cuando hay una afectación de la circunfleja en 2 es más elevado que en 3. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora aquí tenemos un señor, Manuel, de 82 años, que lleva con un dolor muy fuerte desde hace 16 horas, pero cedió parece que algo, pero bueno, como vive solo, pues no llamó a su hija. Cuando al día siguiente fue la hija y lo encontró así mal, levantarse, pues fueron a urgencias y aquí, como podemos observar, pues ya tiene unas ondas Q, una elevación del segmento ST, ya cambios evolutivos en la onda T, y esto sería pues un infarto en fase evolucionada. Esto puede llevar pues eso, 16 horas, porque ya 12, 16 horas se manifiestan las ondas Q. ¿Veis? Con esta evolución que sigue del segmento ST y la onda T. Bien. Y bueno, pues también tenemos otro caso muy bonito en que vemos elevación en 2, en 3, en AVF. ¿De acuerdo? Incluso aquí en 2 mayor que en 3, ¿veis? Pero si os lo pongo, recalcar que el infarto cuando afecta a la cara posterior, el infarto posterior, no es elevación del ST, sino lo que hay es por la localización de la cara y de la cara posterior y donde se ponen los electrodos, se manifiesta por un descenso del segmento ST. Entonces, en V1, V2. Y esto
una imagen en espejo, de forma que si cogemos la tira de electro en V2, la cogemos con los dedos y le damos la vuelta hacia arriba y miramos por detrás, ¿veis? Esto es como una imagen en espejo, ¿lo estáis viendo? O sea, cogemos esta tira, le damos así la vuelta y lo estamos mirando por detrás, pues es la tendencia del infarto posterior, que es con una elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Normalmente el infarto posterior casi siempre está asociado al infarto inferior. Entonces, digamos que no se nos pasa desapercibido porque como lo que nos vamos a fijar es en la elevación del segmento ST en cara inferior, pues es inferior, pues ya vamos a alertar a la hemodinámica. Pero si fuera un infarto posterior solo de cara posterior y nos apareciera solo el descenso del segmento ST en V1, V2, pues hay que tratarlo como si fuera un síndrome coronario agudo con elevación del ST y hay que avisar también a la alerta en el infarto posterior aislado. ¿De acuerdo? Como si fuera infarto. Bien. A continuación, vamos a estudiar una cosa que a mí me gusta mucho, que es el infarto agudo en electrocardiografía. Difícil diagnosticarlo. Bueno, pues sabéis que siempre se ha dicho que si un infarto agudo debuta en un paciente con un bloqueo de rama izquierda, sabiendo que previamente no tenía, ¿verdad? Se llama un infarto de nueva aparición y hay que tratarlo como un infarto con un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición y hay que tratarlo como un infarto agudo con elevación del ST. ¿De acuerdo? Siempre que sepamos que ese paciente no tenía bloqueo de rama izquierda previa. Pero cuando ese paciente puede tener un bloqueo de rama izquierda previo, y tiene un infarto, pues siempre se ha dicho que el bloqueo de rama izquierda enmascara los signos electrocardiográficos de infarto. Y es verdad porque por mi experiencia y, por ejemplo, por mi última guardia, cuando hay un bloqueo de rama izquierda y el paciente tiene un dolor que no, bueno, que parece que se ha puesto muy malo, pues es el mayor número de cateterismos con coronarias sanas, con coronarias normales, coronarias en blanco, en presencia del bloqueo de rama izquierda. Pero que a veces es mejor, como digo yo, pasarse que no quedarse corto. ¿De acuerdo? Pero bueno, a lo que íbamos es que cuando un paciente tiene bloqueo de rama izquierda y tiene un infarto, hay cambios en el electro que también podemos llegar a diagnosticar el infarto. Y esto hay que utilizar unos criterios que se llaman criterios de Sgarbosa. Es una cardióloga, Elena Sgarbosa, que los definió aproximadamente por el año 1991-92. Entonces definió estos criterios. En presencia de un bloqueo de rama izquierda. Mirad, el otro día, a propósito de este paciente que vino a mi guardia y se activó la alerta porque el bloqueo de rama izquierda pues parecía que era de nueva aparición y demás, que luego resultó coronarias normales, aunque el paciente tenía una miocardiopatía. Bueno, pues mirad, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda y se eleva el ST, si hay una elevación del ST concordante con el complejo QRS, ¿vale? Ya con que solo se eleve 1 milímetro, esto es, ya tiene muy predisponente a infarto. Luego, en V1, V2, V3, si lo que hay es descenso del segmento ST, esto también da 3 puntos. Y luego, cuando el segmento ST y la onda T son discordantes al QRS, tiene que estar muy elevado, más de 5 milímetros, para
considerar que esto es un infarto. Entonces, volvemos a repetir. En presencia de bloqueo de rama izquierda, cuando hay un infarto, no se mantienen las derivaciones y el segmento ST como en un bloqueo de rama izquierda al uso, sino que hay ciertos cambios. De forma que cuando las derivaciones, el segmento ST es concordante, el QRS, solo basta con que se eleve 1 milímetro. En V1, V2 se tiene que descender tiene que descender 1 milímetro de V1, V3, también sean 3 puntos, y cuando es discordante es cuando menos probable es que haya un infarto. ¿De acuerdo? Serán 2 puntos. Bien. Y ahora tenemos aquí un ejemplo. Esto es un ejemplo de un paciente que vino también en una guardia. Este señor tenía un bloqueo de rama izquierdo previo, un bloqueo al uso. En V5 y V6 se ve que es un bloqueo de rama izquierda. Bueno, pues aquí ya va cumpliendo muchos criterios. Si miramos en V1, V2, aquí hay un descenso del segmento ST. Y ya con ese descenso, que sería esto, tenemos 3 puntos. Pero, por ejemplo, en 3, ¿veis? Hay una elevación del segmento ST y esto está muy elevado y es concordante. Tendríamos este criterio, que es el de 5 puntos. ¿De acuerdo? Estos son 2 extrasistores ventriculares. ¿Vale? Entonces, y 2 aquí falta la línea, ¿eh? Pero ya con esta elevación y con este descenso podemos afirmar que es un infarto en el seno de un bloqueo de rama izquierda. Criterios de Sgarbossa. Casi nadie los conoce, y menos los utiliza. Y es porque a veces sí que cuando te llega un paciente, pues ya os digo, como el otro día me llegó a mí, 38 años, estaba haciendo una barbacoa, se pone muy malo, parece que empieza a vomitar, le da como un dolor de pecho, lo recogen en un pueblo de Madrid y viene con un bloqueo de rama izquierda, pues se avisa la alerta. El chico más o menos estaba bien, no tenía, pero bueno, se le hace el cateterismo porque ya está avisado y tenía coronarias normales. Lo que tenía era una miocardiopatía, ¿de acuerdo? Es decir, que muchas veces ya con el bloqueo de rama izquierda, como nos impide pues ver razonadamente, porque tendríamos que hacer este tipo de disquisiciones, por supuesto el electro no se correspondía a esto, era un bloqueo de rama izquierda normal, pero aún así se hizo el cateterismo y las coronarias son normales. O sea, pasa en todos los hospitales y a todo el mundo. Vale, y ahora os pongo aquí este caso clínico 10, que os digo, ¿y qué es esto? Y la mayoría de ellos me decían ya en fase subaguda, en la región anterior, todo anterior, ¿vale? Pero lo que se os olvida decirme es que esta R que hay aquí, esto es una Q, esta es R, esta es una R' de un bloqueo de rama derecha. Esta es una R de un bloqueo de rama derecha. Y se dice, esto es un infarto, un paciente con un infarto en fase subaguda en un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto se pierde la primera y le queda la segunda del bloqueo de rama derecha. Esto pasa desapercibido muchas veces. No desapercibido, no se interpreta. Cuando se interpreta el electro, pues no se pone bloqueo de rama derecha. ¿Vale? Más casos chulos. Este, también de una guardia mía. Un paciente, dolor, compatible, infarto de miocardio. Ojo, aquí tenemos, para daros la pista, 2, 3, AVF. La elevación del segmento ST está en 2, 3 AVF, cara inferior. ¿Y qué pasa en los inferiores? Pues en los inferiores un porcentaje alto de casos llegan bloqueados. Disociación auriculoventricular. Las ondas PES por una parte, los complejos QRS por otros. Llegan muy inestables, muy hipotensos, muy... ¿Qué se hace?
Pues antes de abrir la arteria y en la sala de hemodinámica, lo mejor es colocar una sonda de marcapasos transitorio. ¿Veis? En esta tira, un complejo estimulado por marcapasos, otro complejo que es con elevación del ST. Estimulado con marcapasos, elevación del segmento ST, ¿de acuerdo? Se pone el marcapasos con tranquilidad y con el paciente más estable dentro de lo que se pueda, pues se hace el cateterismo, afectación de la coronaria derecha, estén en coronaria derecha, y normalmente tras la reperfusión, a los 3 o 4 días, se puede quitar la sonda transitoria, el marcapasos transitorio. Muy raro que acaben con marcapasos permanente. Eso es en ese momento. ¿De acuerdo? Vale. Caso todavía más bonito. Paciente, se le está haciendo un electro, 2, 3, AVF, precordiales, o sea, estaba todo monitorizado. Y esto es otro ejemplo de otra de las arritmias que causan la muerte en el infarto de miocardio. Y es de suponer que al haberse conseguido este electro de 12 derivaciones, pues estuviera monitorizado en un centro hospitalario o con el SUMA y ya se puede desfibrilar. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Seguimos. Esta diapositiva es para explicar una de un patrón que hay muy bonito y del cual últimamente se habla mucho. Yo digo, los criterios, los patrones y los síndromes deben acompañarse de un apellido para pasar a la historia. Y es para explicar el patrón electrocardiográfico de Winter, porque fue descrito por Winter. Entonces, este electro, cuando se ve, es un equivalente de un infarto anterior, pero no hay una elevación obvia del segmento ST. Lo que se ve es depresión del segmento ST y ondas T picudas o hiperagudas en derivaciones precordiales. Este patrón se ve en el 2% de las oclusiones de la arteria descendente anterior y es infradiagnosticado por los clínicos con el juicio para el paciente, porque si no estamos nosotros los clínicos familiarizados con este patrón, podemos no activar el código infarto con efectos negativos en la mortalidad y morbilidad. Fue descrito por Winter y por eso se llama así. Y lo que se observa es en un señor que fue a la urgencia y que fue a las 0:56 de la madrugada con un dolor torácico, pero pase el tiempo que pase, el electro no evoluciona. Es un descenso del segmento ST del punto J con unas T's hiperagudas y picudas, que aunque pasen 2 horas, esto no es la fase precoz, no hay elevación del segmento ST. Ojo, porque es espectacular, porque es muy bonito, porque se puede pasar, porque nos tenemos que fiar de la clínica y porque este patrón se ve en el 2% de las oclusiones de la arteria descendente. Se nos pasa, pues no activamos el código infarto. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para acabar, pues tenemos también otro electro muy bonito, que es de un señor de 75 años que sufrió en la calle un paro cardíaco. Mirad, si nosotros vemos este electro, lo que decimos es que tiene unos complejos de QRS muy anchos, ¿no? A todo el mundo le podría parecer una taquicardia ventricular, aunque es lenta, ¿vale? Pero con un complejo QRS muy ancho. Y estos complejos QRS tan anchos a veces se ven en las alteraciones metabólicas o iónicas. De hecho, en este paciente se pensó en una hiperpotasemia. Pero ojo, porque este paciente y este electro tiene truco, ¿vale? Este electro que veis aquí
tiene una morfología muy característica que es en aleta de tiburón, como se puede observar. Y esto que vemos aquí no son los complejos QRS, sino que es la unión o la combinación de un complejo QRS y de una onda T. Y lo que está representando es que aquí hay una elevación masiva segmento ST en 2, 3 y AVF, igual que hay un descenso en las otras derivaciones. Y esto es un ritmo de la unión con una elevación muy severa en las derivaciones 2, 3 y AVF y con un descenso recíproco. Y lo que estamos viendo es un infarto masivo ínfero-posterior. Y esta rayita explicativa, porque esto es un electro sacado de la bibliografía de internet, pues lo que está viendo es que aquí, en esta rayita es donde se une el complejo QRS con la onda T y el segmento ST, queriendo decir que el complejo QRS no es tan ancho, sino que tiene una anchura normal y lo que hay es una desviación muy extrema aquí del segmento ST o aquí un ascenso muy llamativo y muy evidente del segmento ST. ¿De acuerdo? Y lo que nos ha parecido al principio unos complejos QRS muy anchos, y a lo mejor que nos hemos podido centrar en que esto era una hiperpotasemia, que es lo que pasó con el caso clínico se centraron en que tenía que ser una hiperpotasemia y se retrasó mucho la realización de un cateterismo. Y luego, cuando se llegó al cateterismo, pues se vio que lo que había era una coronaria derecha en el ostium, que había dado lugar a este infarto. ¿De acuerdo? Y ya con esta diapositiva, con este electro tan bonito, que es el electro con el signo de las aletas del tiburón, pues ya acabamos esta videoconferencia.